amiga. Está Ay, ella. Qué Qué lindo, lindo, pie qué lindo eso. pie. Qué lindo Está pie. ella. Está Me ella. gustó. Me gustó. ¿Te gustó, nena? Me gustó ese pie. ¿Cómo están? Pues, ¿cómo va? ¿Cómo Estamos va? hablando de Olivia Zapata, nuestra compañera, nuestra amiga que está los jueves acá regalándonos sus tres tramos. Tres tramos. Así que, bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Hoy traje una columna bastante mezcladita y bastante uniforme también, porque vamos a hablar de ciudades, tiempos sobre tiempos, es el Mirá. nombre de la columna, y vamos a hablar de ciudades como la búsqueda de la bohemia y la poética de las ciudades. No sé si alguna vez vieron a alguien caminar por la calle. Sí, de la pandemia capaz no tanto, ¿viste? Bueno, no tanto, Claro. porque Sí, pero con barbijo. peligroso. Claro. Bueno, sí, está bien. Ponele. Obvio. La bohemia con barbijo es otro Es capítulo. otra cosa. Es otro tema que Ya está yo terminando ya encima. Lo bueno encima La que está bohemia terminando, con ¿viste? Sí, barbijo. por Dios, sí, por favor. Está bueno eso. Pero bueno, vamos a arrancar entonces. Dale, vamos por el Como libro, siempre entonces. pongo el libro sobre la mesa. Hoy Bien. vengo con un clasicazo que es Upa. El guardián entre el centeno, Jeremy David Salinger. Ujú. Catalogado como uno de los libros, el libro favorito del tipo que mató a Lennon, aparte. ¿En serio? Es la historia, sí, esto es cierto, la historia de un adolescente incomprendido que decide escaparse del colegio pupilo al que iba 3 días antes de que lo expulsen y sus padres se enteren que lo habían echado, a estar solo en Nueva York. Y es la historia de iniciación de un adolescente que después fue la historia de iniciación de generaciones y generaciones para adelante. ¿Por qué es una historia de iniciación? Ujú. Es un género literario, la novela de iniciación es una cosa que existe, que se repite como una fórmula en un montón de casos. En El camino de Kerouac es otro, más cercano un libro de Juan Esclar, que yo creo que es una novela de iniciación muy grande, se llama Ujú. Nunca llegamos a la India. Es una novela de autopercepción, de comprenderse a uno mismo y de avanzar en otro a través de un viaje o de un hecho puntual. Ujú. Los viajes son lo más poético, lo que siempre se suele hacer. En Kerouac en el camino va haciendo dedo por todo Estados Unidos y cruza todo el país descubriendo gente increíble y haciendo cosas increíbles y drogándose con todo. Y después, eso hay que leerlo a los 18 años, 20 años, no lo podés leer después, porque Claro. después ya te lo perdiste todo eso. De todas maneras, es una novela hermosa, ambas dos. Y puntualmente, con El guardián entre el centeno, yo la terminé de leer la semana pasada. La leí, la agarré así como medio hacia las apuradas, la fui leyendo en viaje en tren a la facultad y de vuelta. Y hay una cosa muy importante que es la sensación de empatía que se genera con el personaje, con Holden Caulfield. No sé si ustedes la leyeron alguna vez, si la conocían, si sabían cuál era más o menos. La conocía, no tuve oportunidad. Decías esto, ¿no? De el hecho de empatizar con el personaje es algo, es como la clave muchas veces de lo que busca Es alguien lo, que único, escribe. es lo único que va a funcionar. O sea, si generás empatía, solamente va a ir. O sea, es lo único que va a funcionar de tu novela. Si tu historia es buena, Claro. si no, bueno, qué sé yo. Puede ser muy interesante, pero puede no pasarme nada con la persona Claro. que está No te moviliza nada. que me digamos. estás contando y no me interesa y no me va a interesar nunca. Es una novela para leer, nada, a los 17 años. Después ya pierdo un poco su encanto. No por genial, o sea, la novela me pareció genial y creo que es un dato objetivo eso. Es una de las primeras historias que se contaron de esa forma, una de las primeras historias que también retrató la adolescencia con más sus bajos que sus altos, o sea, con más sus miserias que sus virtudes y sin toda esa idea romántica de lo que era del adolescente y como la perfección, y sino que era la época bastante trash de la adolescencia. Eran los años 50, esta novela es en el año 51. James Dean. Claro, era esa época, era la Rebeldes época sin de lo causa. que después terminó siendo el rock and roll. Después vino Elvis en Estados Unidos, al toque. O sea, ¿cómo vas a hablar banalmente de la gente que después terminó siendo la generación de los Beatles? No se Claro. puede hacer Claro. más lento, o sea, no se puede hacer de otra forma. En ese sentido, Salinger lo logra de una forma impresionante, además de que también es excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, que fue sargento de la inteligencia y que vio cosas que no quisiéramos ver la mayoría de nosotros. Eso también tiene toda una generación de excombatientes. Gente que trabaja yo también, Carl Vonnegut, Hemingway, ese tipo, un montón de más. ¿Sí?
vamos a arrancar entonces con El Guardián Trasenteno de Salinger, una novela para ser adolescente y descubrir cosas. Y para descubrir cosas, voy a hablar de una de las mejores películas que vi en mi vida, que es Lost in Translation, de Sofía Coppola. Yo no sé si ustedes la conocen, pero creo que me va a quedar corta la cantidad de palabras que pueda decir de acá a que termine el programa para que la vean, porque es realmente maravillosa. ¿Cómo es el título? Lost in Translation. Es una carta de amor a Tokio a través de una historia de dos personas que están en dos momentos de crisis personales y se encuentran. Y empiezan a compartir el tiempo juntos en Tokio. Scarlett Johansson por un lado y su personaje de Charlotte, que está casada con un tipo que nunca la ve porque trabaja un montón en Tokio, y la mina está sola en un hotel y hace su vida. El símil de la crisis, de decir qué estoy haciendo acá, por qué estoy acá. Y la mina medio que se da cuenta ahí en Tokio, en el medio de la nada. Y en el culo del mundo se da cuenta de eso. Y por otro lado, Bill Murray, que es el personaje de Bob, que es un actor de publicidad que va a filmar una publicidad de whisky a Tokio y que está en la misma, con una crisis matrimonial importante, no sabe bien qué hacer de su vida, y un día se encuentran en la barra de un bar. Ellos dos, Charlotte y Bob. Y así empieza la historia. Es una carta de amor a Tokio maravillosa, en la que Sofía Coppola recopila todas las historias que ella fue viviendo yendo a Tokio, todos sus viajes a Tokio, todas las cosas que de alguna forma le fueron pasando, la fueron inspirando, están dentro de esa película. Es una película indie, o sea, indie de independiente. Claro. De ahí viene el término indie en realidad. El presupuesto fue de $4 millones, que es muy poca plata para una película que termina ganando un Oscar a guión original, para que se figuren, digamos. No. O sea, no sé, cualquier película importante sale por lo menos $100.000. Obviamente, sí. O sea, sale mucha más plata. Mucha más plata. A comparación fue... $4 millones es poca plata para un presupuesto. A comparación fue, ¿qué hay que pagar? El sándwich, y... Fueron dos cámaras, una video, una cinta, no tantos permisos policiales como deberían haber habido para filmar ciertas partes, y después, mirá, tengo esto, bueno, por amor al arte, y vamos. Y así funcionó y fue maravilloso. Bueno. El resultado fue tan genial que uno no puede entender que haya sido hecha con $4 millones y haya recaudado $120 millones. O sea, en cuestión de plata también le fue muy bien. Claro. También le fue muy bien. Pero su mejor legado para mí es lo citadino. La sensación de bohemia de dos personas recorriendo una ciudad y pensando. Es la melancolía de las ciudades, del asfalto, de todas esas cosas. Lo mismo que sucede en El Guardián Trasenteno en Nueva York, que es la ciudad en la que va a recorrer Holden, el protagonista. Ellos dos van a vivir Tokio y van a encontrar Tokio a través de un redescubrimiento. Y también es un poco una novela de iniciación, pero de una etapa. Uh-huh. Ellos van a empezar una etapa nueva juntos, en un momento en que dos personas coexisten. Es, para mí, una historia maravillosa. Me la recomendaron tantas veces que en un momento dije, bueno, hay que ir a ver esto, evidentemente. Claro. Y además estoy hablando de Sofía Coppola, es una chica que se crió en el set de filmación del Padrino, como para que se figuren también, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Francis Ford le dijo, ¿por qué no filmás en video que te va a salir más barato? Y ella le dijo, no, yo voy a filmar en cinta, aunque salga mucho más caro, porque la película tiene que ser de esta forma. Y fue, y ganó, y le fue bien. Y es maravilloso. Después salió Francis diciendo, bueno, fue una trampa que le hice para que se dé cuenta, ¿viste? ¿Vieron mi polla? Al mejor estilo Santolaye, diciendo yo el más crack, yo el mejor. Siempre pasan esas cosas con los padres, que sacan cartel de una, y sé muy bien de lo que estoy hablando, así que de verdad con conocimiento de causa lo digo. Así que para hablar de cine y de películas, elijo hablar de Lost in Translation. Y para hablar de música, tenemos New York, Tokio y ahora Montevideo. Mirá vos, la ciudad, muy bien. Voy a hablar de Montevideo porque voy a hablar de su música. Y porque la música uruguaya es la música que le cantó a una ciudad. Montevideo le cantó a los músicos de Montevideo, le cantan todos a Montevideo. Sí, eso es verdad. A la mística de ser montevideano. Claro, Diario, Feria, Mostrador. Exactamente. Diario, Feria, Mostrador y todo lo que conlleva también. O sea, el carnaval,
la murga, el candombe, la gran influencia de jazz que hay en el medio. Y para hablar de todo esto voy a hablar de quien primero vio esto y quien primero lo hizo, que fue el señor Eduardo Mateo. Y no me pongo de pie porque sería muy, muy raro, ya muy difícil. Y además es radio, esto no se ve. Claro. Pero Eduardo Mateo fue el primero en mezclar el bossa nova, el candombe y la canción que existía en algún lugar del mundo, pero sobre todo en su cabeza. Lo puso todo en una coctelera y lo sacó al mundo. Y empezó a hacer canciones. Y básicamente esas canciones dieron origen a todas las personas que hoy conocemos del Uruguay que hacen música. Nómbrenme a quien quieran, yo les puedo decir dónde está la raíz con Eduardo Mateo. Y por qué es el más grande músico que dio la historia del Uruguay. Era un tipo que estaba completamente loco, por otro lado, que iba a botiquines de las casas y veía qué había y con qué le podía pegar. O sea, estaba el loco de verdad, loco de verdad. O sea, si abría la heladera no era por disgusto, era para... Los botiquines de las casas. Claro. O sea, ya un poco más hardcore. Ya esto es la última época igual. Y además compartía escenarios con gente, como por ejemplo Fernando Cabrera, de quien fue bastante amigo, que es otra persona, es rara. Claro. O sea, como gente que tenía como ese nivel de superioridad en la cabeza, que lo entendía solo él. Hay anécdotas de Eduardo Mateo queriendo enseñar música, que es lo más raro, o sea, no se puede, claramente no puede enseñar todo lo que él sabe y tiene la capacidad, digamos, porque también aprendió a tocar la guitarra solo, nadie nunca le enseñó, entonces tocaba los acordes que yo conozco. Si yo conozco un sol mayor, él lo tocaba diferente y todo le sonaba diferente, y era un filtro gigante su mente. Y ninguna música que se pudiera hacer él la iba a hacer igual, porque no entendía la vida de la misma forma que el resto. Y eso un poco es lo que intentan buscar las canciones de Montevideo, es ir a buscar un personaje que fue él, no fue otra persona que él. Es una historia hermosa la de Mateo, es muy poética, muy romántica, muy así lírica, como extraordinaria desde lo extraordinario. Mateo nace en Montevideo. Mateo nace en Montevideo y vive en Montevideo toda su vida. Forma parte también de los primeros experimentos de Latin Jazz del mundo que surge en Montevideo, además de en otras partes del mundo, de la mano de Rubén Rada, de la mano de los hermanos Fatoruso, de la mano de Urbano Moraes. Él tocaba la guitarra con todos estos monos. Y inventaron el Latin Jazz de verdad con OPA, el grupo OPA, del que él formó parte en un montón de casos. Es un músico increíble, y que además tiene cosas muy particulares, como por ejemplo dos de las canciones que traje para cerrar también, que tienen como joyitas de arranques en falso que las deja adentro, charlas con el operador. Veía más allá Mateo, estaba en otro plano de la existencia, y me parece que no podía muy respetado por sus pares, ¿no? Digo, yo escuché hablar de él, admirado por Jaime Ross, muy admirado por el Negro Rada, por muchos de los que a la hora de hablar de buena música lo tienen como el centro, digamos, ¿no? Sí, la música uruguaya se la debemos toda a él, en realidad. Él fue el primero en hacer, él fue el primero en hacer todo, el pensar una forma de cantarle al Uruguay, y de cantarle a Montevideo, fue el primero que lo hizo, y después todo el mundo hizo eso. Jaime Ross, Drexler no hubiese existido sin él, Fernando Cabrera, no sé, Papina de Palma un poco más acá. Gran parte de lo nuevo de la murga uruguaya, que no es una canción, sino es estilo, es un género particular de escenario, un espectáculo. Muchas cosas se la debemos a Eduardo Mateo, que también formó parte de la vuelta y estaba por ahí. Eduardo Pitufo Lombardo, que es un director de murga tan prestigioso, que además hace canciones, no haría nada si no fuese por Mateo. Todos le deben todo a Mateo. ¿Escuchamos algo más de él? Claramente.